Abramos nuestras Biblias en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amén. Hoy es el primer domingo del año y estamos cursando nuestro tercer año de congregación, yendo para el cuarto año. Y hoy en la mañana estuvimos estudiando el tema del poder de Dios, el cual es el Evangelio. La salvación de Dios por medio de Jesucristo es poder. No solamente es poderoso, sino es el poder mismo. Es poder para salvar a cualquier tipo de persona. Es poder para que los cristianos puedan evangelizar y es poder para vivir. Y en este segundo punto es donde quiero hacer mayor énfasis para nuestra iglesia en este nuevo año. El énfasis es este: el poder del Evangelio para evangelizar. La necesidad que tenemos individualmente y como iglesia para compartir las buenas nuevas del Evangelio, de la salvación, con todos. Ahora, no quiero que olvidemos, hermanos, esta verdad, la importancia de este trabajo que es nuestra responsabilidad. Por eso, en vez de solamente tener la prédica de la mañana como recuerdo para todo el año de lo que deberíamos hacer, quiero tomar el tiempo esta noche para estudiar más profundamente la importancia de la evangelización. Yo sé que muchos estaban con la expectativa de que hoy íbamos a continuar con Zacarías en el último capítulo, pero era necesario finalizar también este tema que comenzamos en la mañana. El hecho de poder compartir claramente las buenas nuevas en medio del mundo. Porque yo sé que, hermanos, es muy fácil que nos olvidemos lo que oímos el domingo cuando ya estamos en casa y luego trabajando en medio de la semana. Yo sé que necesitamos la repetición de estas doctrinas y que es muy importante la aplicación para que recordemos entonces la importancia y vivamos a la luz de lo que decimos que creemos. Por eso vamos a estudiar este versículo muy conocido de Hechos, capítulo 1, versículo 8, pensando otra vez, hermanos, en nuestra responsabilidad para evangelizar, pero con mucho cuidado para no caer en la trampa de confiar en nosotros mismos o pensar que la obra es nuestra. Este versículo es importante porque enfatiza el poder de Dios y específicamente el poder del Espíritu Santo que necesitamos cuando evangelizamos, cuando hablamos a otros de la salvación solamente por gracia, solamente en Cristo. Es el Espíritu Santo que nos provee con el poder para evangelizar, para ser testigos de Cristo en todo lugar. El poder del Espíritu que necesitamos para evangelizar es el tema de este versículo, Hechos 1:8. Y también el tema de este mensaje, evangelizando, pero en el Espíritu. Pero antes de empezar el mensaje y meditar en cómo podemos recibir el poder del Espíritu para evangelizar y cómo nos afecta, vamos a leer otra vez, pero todo su contexto. Y vamos a leer desde el versículo 6 y el versículo 7. Versículo 6 y versículo 7. Dice la Escritura allí encontramos en el versículo 6 y 7, podemos ver la última conversación registrada entre Cristo y sus discípulos. Miren lo que dice. Entonces, versículos 6 y 7, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, hermanos, ellos querían saber si Cristo en ese momento, después de su resurrección, después de demostrar su poder sobre la muerte, iba a restaurar el reino a Israel. Esto fue su preocupación, este era su interés. No estaban pensando en cómo predicar al mundo la resurrección de Cristo y la salvación en Él. No estaban preguntando a dónde deberían ir para compartir estas buenas nuevas. Estaban ellos en ese momento enfocados en el reino de Dios de manera integral. Y Cristo les reenfoca sus mentes y sus perspectivas. Dijo en el versículo 7
que no les toca a ellos saber los tiempos y las sazones o épocas que el Padre puso en su sola potestad. Ellos no deberían estar tan preocupados para aprender cuándo los eventos del reino de Dios en su totalidad iban a suceder, sino más bien enfocados en que el reino ha comenzado con la venida del rey, y como dijo su rey, el reino comenzó cuando el sembrador comenzó a sembrar la palabra de Dios. Pero lo que ahora les vuelve a reenfocar es que ellos eran parte de esa siembra. Ellos tenían la responsabilidad de predicar el evangelio en todo el mundo. Como leemos en nuestro texto de hoy, el versículo 8, en vez de enfocarnos en los tiempos de la consumación del reino, Cristo les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos de mi reino en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hoy, mientras estudiamos este versículo de cómo evangelizar, pero en el Espíritu, tenemos que darnos cuenta del contexto y cómo nos afecta, cómo aplica a nuestras vidas hoy en día. Sí, hermanos, es muy importante para el cristiano la escatología, por supuesto. La doctrina con respecto al futuro, eso significa escatología, dicho en otras palabras. Y de hecho, como congregación, mis hermanos, y de paso les doy un anuncio, como congregación vamos a destinar este año para estudiarlo en la escuela bíblica los miércoles, por Zoom. La escatología, la doctrina de los últimos tiempos, es un consuelo porque es parte del evangelio. Pero por eso mismo, nuestro enfoque debería ser nuestra responsabilidad, el cual es evangelizar al mundo. Los apóstoles no tenían parte para mover ni una ficha en el Congreso de Dios para que su reino se consuma, pero sí tenían mucha parte para que el reino de Dios avance. Es lo mismo para nosotros, hermanos. No tenemos parte para mover el Congreso de Dios, pero sí tenemos el privilegio de avanzar el reino de Dios. No nos toca a nosotros saber los tiempos y las épocas. Este es el trabajo y la responsabilidad del Padre. Nuestro trabajo y responsabilidad es predicar el evangelio a todos antes del fin, antes que Cristo regrese. Ahora, tal vez esto parece un poco obvio, ¿no es cierto? Y tenemos que enfocarnos en nuestras responsabilidades, pero podemos ver muchas iglesias y aún en nuestras propias vidas que tenemos la tendencia a veces a enfocarnos en cosas que no es lo más importante en cuanto a nuestras responsabilidades. Porque a veces es muy fácil pensar que ya sabemos todas las doctrinas esenciales del evangelio, que hemos crecido tanto que no necesitamos las cosas básicas, como que queremos cosas más, entre comillas, interesantes. Pero a nosotros aquí, hermanos, no nos da vergüenza de predicar y hablar y repetir mucho de lo básico del evangelio, de la salvación, la persona y la obra de Cristo, la voluntad y propósitos eternos de Dios, la necesidad del arrepentimiento de nuestros pecados y de la creencia y la fe en Jesucristo, y de enfocarnos en nuestra responsabilidad. El domingo pasado el hermano Juan predicaba que el Señor no nos dice cuándo será su venida, y parte del propósito es para que nuestra vigilia de su venida no sea basado en nuestros sentidos naturales. Dios no desea nuestra vigilia en la carne, sino en fe, con los sentidos y usos espirituales. Y gran parte de nuestra vigilia espiritual es evangelizando. Creemos en la necesidad y responsabilidad, hermanos, que leemos en Jeremías 6:16, cuando Dios dijo: párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y anden por él y hallarán descanso para sus almas. No estamos avergonzados a quedarnos en los caminos antiguos y andar por ellos. No estamos avergonzados del evangelio porque es el poder de Dios y no necesitamos nada más. No necesitamos ser una iglesia popular, no necesitamos buscar cosas nuevas en las cuales nadie ha oído o ha estudiado antes. Queremos estudiar y contar la antigua historia, como dice el himno. Y así es lo que vemos aquí. Cristo básicamente les dijo: Dios tiene su responsabilidad y Él administra eso, pero ustedes tienen responsabilidades ante Dios. Su responsabilidad es: hablen de mí, hablen de la salvación, compartan las buenas nuevas del evangelio con todos. Y esto
es lo que necesitamos como iglesia también, hermanos. Sabemos que es necesario evangelizar, sabemos que es nuestra responsabilidad, pero tal vez parece como lo básico, como algo que ya sabemos y preferimos a lo mejor no enfocarnos en ese tema, sino en temas más interesantes. Pero si seguimos el ejemplo y las enseñanzas de Cristo aquí en estos versículos, deberíamos entender que el evangelismo es parte de nuestra vigilia de su regreso. Es esencial, aunque es básico, es necesario. Entonces, otra vez, ahora, como lo hicimos en la mañana, vamos a enfocar nuestro estudio en este tema, el tema de evangelizar, pero vamos a enfatizar que no lo hacemos en nosotros mismos, sino que necesitamos evangelizar, pero en el Espíritu. Y aquí mi propuesta en esta predicación, hermanos y amigos. Necesitamos evangelizar, pero en el Espíritu, porque es Él que nos provee con el poder para evangelizar, para ser testigos de Cristo en todo lugar. He titulado este mensaje, hermanos, El poder de Dios, parte 2, porque la parte 1 fue hoy en la mañana. El poder de Dios, parte 2, evangelizando, pero en el Espíritu. Y bajo este título vamos a ver 3 verdades sencillas que encontramos en el versículo 8. En primer lugar, hablaremos de recibimos de Dios el poder para evangelizar. En segundo lugar, este poder es el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, el Espíritu nos da el poder para ser testigos de Cristo en todo lugar. Luego finalmente diremos unas conclusiones. Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Señor, queremos, Padre, pedirte que tú nos hables a todos aquí, a niños y a grandes. Señor, muchos de los que estamos aquí podemos llegar a una conclusión humana, no ilógica, lógica, que pensaríamos que con este tema posiblemente tenga que ver exclusivamente y a lo mejor está apuntado a ciertas personas mayores o con cierta independencia. Pero Señor, tú, Padre, eres Dios que comunica su palabra con poder y por eso no escatimamos que a unos niños que escuchan este mensaje, tú los estés llamando para la obra del ministerio. Y esa es nuestra seguridad completa, porque tú eres quien llamas. Oh mi Dios, te ruego que tú obres en cada uno de nosotros que estamos aquí hoy. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. En primer lugar, mis queridos hermanos, recibimos de Dios el poder para evangelizar. Esto es lo que vimos hoy en la mañana, pero aquí está la misma verdad otra vez. Y por eso merece que le enfaticemos también en este mensaje, hermanos. Cristo dijo a los discípulos, ustedes recibirán poder para ser mis testigos. Y este mismo poder es nuestro porque es el poder del Evangelio por medio del Espíritu Santo. Hermanos, como dijimos en la mañana, el Evangelio es poder. Podemos descansar en la verdad que no evangelizamos en nuestro propio poder, sino lo hacemos en un poder que recibimos de una fuente que no está en nosotros mismos. No descansamos en el sentido de que no hacemos nada, sino descansamos en el sentido de que no nos preocupamos pecaminosamente en cuanto a los resultados. Hacemos nuestro trabajo en el poder que recibimos y Dios hace lo que Él quiere. Es decir, Dios no espera que nosotros tengamos el poder para evangelizar nosotros mismos. Sabe que necesitamos recibir el poder. Entonces, si estás preocupado por este tema porque dices, pero yo no soy tan extrovertido, o estás diciendo, pero yo no hablo mucho, o estás pensando, pero yo siento que como que no puedo. Tengo buenas noticias para ti, mi querido hermano. No tienes que hacerlo en ti mismo. Dios te da el poder, Dios nos da el poder del Evangelio por medio del Espíritu Santo. Y este poder es verdad, es poder divino, es poder que nos controla, es poder que obra en y a través de nosotros. Dios no pide a ningún cristiano que evangelice con sus propios talentos y con sus propias fuerzas. Dios no nos pide hacer algo que no podemos hacer, sino que junto con el mandamiento nos promete el poder para cumplirlo.
el poder divino de una fuente fuera de nosotros para que podamos compartir las buenas nuevas del Evangelio con otros. Pero como eso lo abarcamos más, mis queridos hermanos, en el primer punto de la mañana, quiero entonces pasar al segundo punto de este sermón. Específicamente que aprendamos que en segundo lugar, este poder es el Espíritu Santo. Y llegamos al segundo punto entonces. Nuestro texto registra estas palabras de Cristo, que sus discípulos iban a recibir poder después del derramamiento del Espíritu Santo. Y sabemos que esta promesa fue cumplida en el siguiente capítulo, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y los infundió con poder. Entonces, nuestro texto es muy específico. No nos dice que vamos a recibir poder y tampoco nos dice cómo es que vamos a recibir poder para que tengamos que buscarlo por todos lados. No, claramente el texto nos dice que el poder divino que recibimos para evangelizar, para hablar del Evangelio con otros, es el Espíritu Santo. Los apóstoles recibieron y también nosotros, los hijos de Dios, recibimos de su poder. Porque el poder del Espíritu no fue algo dado a los apóstoles y a nadie más, sino su poder todavía es nuestro hoy en día. Esto es muy importante entender, porque se demuestra de esa manera, con las mismas señales. No se demuestra de esa manera con las mismas señales, los mismos milagros que hicieron los apóstoles, pero es el mismo Espíritu y el mismo poder. Tal vez vamos a ver resultados diferentes, obviamente conforme a la voluntad de Dios, conforme a su propósito eterno, pero sin duda podemos tener la confianza de que el poder que nosotros recibimos para evangelizar es el mismo Espíritu Santo que fue prometido aquí en estos textos a estos 11 apóstoles. Ahora, hermanos, es interesante esto, ¿no? No sé si se han percatado, pero para este momento Judas había muerto, habían solamente 11 apóstoles. Sin embargo, se añadieron un par de apóstoles más después, ¿no es cierto? ¿Y cómo hicieron lo que hicieron ellos? ¿Cómo hizo Pablo todo lo que hizo? Si se supone que los 11 recibieron el poder. Es que no solamente los 11 recibieron el poder, sino que los demás apóstoles también recibieron ese mismo poder. Y todo el pueblo de Dios ha recibido el mismo poder, hermanos. No vamos a entrar ahorita en una explicación profunda de la diferencia entre los dones especiales y los dones normales del Espíritu, porque es otro estudio, uno que hemos hecho ya en el pasado mientras fundamos esta iglesia y que de hecho lo hemos estado revisando en nuestro devocional en esta semana, en nuestro devocional diario, en el grupo de anuncios. Pero basta con decir que los apóstoles, como parte del fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento, conforme a lo que dice Efesios 2:20, tenían dones especiales que no existen hoy en día porque ya no son necesarios. No hay apóstoles hoy en día porque no hay nadie viviendo ahora que haya visto a Cristo en la carne, y por eso los dones que eran especialmente dones de un apóstol ya no existen. No estamos esperando el poder del Espíritu Santo a través de un apóstol moderno que viene hablando en lenguas y profetizando con nueva revelación. No, estos dones ya no son necesarios, eran para otra función de la fundación de la iglesia. Pero aunque el poder del Espíritu Santo ya no se manifieste en esta manera, todavía creemos en el poder del Espíritu Santo. Como iglesia reformada a veces somos acusados, ¿no es cierto?, de que no creemos en el Espíritu Santo o no creemos en el poder del Espíritu Santo, pero eso no es cierto. Enfatizamos la importancia del Espíritu Santo en esta iglesia, pero de manera bíblica. Es decir, no esperamos estos dones especiales, no esperamos otro día de Pentecostés cuando el Espíritu se derrama por primera vez sobre nosotros, pero sí esperamos que su poder nos llene para la obra de la vida cristiana y específicamente, como estamos estudiando ahora en este texto, para llenarnos con la capacidad de predicar el Evangelio con denuedo a todos. El Espíritu es el mismo, mis queridos hermanos, nada más obra en diferente manera, en hechos. Nos llena con su poder cuando la palabra de Dios mora en nosotros. Una verdad que hemos estudiado también varias veces en esta iglesia cuando meditamos el tema de los medios de gracia. Cuando comparamos, por ejemplo, Efesios 5:18 y Colosenses 3:16. Es decir, aunque no podemos entrar en el tema ahora, y si quieres estudiar y entender cómo ser lleno del Espíritu Santo de manera bíblica, yo te exhorto a leer y que compares Efesios 5:18 con Colosenses 3:16 para entender que la llenura del Espíritu es algo en la cual creemos, es algo en la cual recibimos por medio de los medios de gracia, en este caso desarrollados por medio de la palabra que mora en nosotros en abundancia, y no cuando comenzamos a profetizar o cuando hablamos en lenguas.
Entonces, todo esto, mis queridos hermanos, es para decir esto, que el poder es el Espíritu. El poder que necesitamos para evangelizar es el poder del Espíritu Santo de Dios. No esperamos los dones de milagros y profecías cuando recibimos este poder, pero sí entendemos que es poder divino que necesitamos para obedecer a Dios y compartir las buenas nuevas con otros. Sin el Espíritu Santo y su poder, no podríamos evangelizar. Si dependiera de nosotros y nuestras fuerzas, sería imposible. Pero gracias a Dios tenemos las promesas que hay poder para recibir por la persona y la obra y la persona del Señor Jesucristo. Esa persona que mora en nosotros ya está listo para darnos el poder que necesitamos para evangelizar. Solamente tenemos que confiar en Él y orar. Y si el Señor Jesucristo nos ha dado ese gran don, nos ha dado su Santo Espíritu, que nos acompaña todo el tiempo, está con nosotros. Tenemos que confiar en Él y orar, pedir a Dios que el Espíritu Santo obre, que el Espíritu Santo ilumine la Biblia cada vez que leemos, cada vez que vayamos allí, cada vez que estemos preparándonos para la defensa de nuestra esperanza que tenemos, para dar testimonio de la salvación que hemos recibido. Tenemos un poder divino, un poder que no se puede agotar, hermanos, un poder que no puede ser vencido, porque es el poder de Dios Todopoderoso, el Dios que no puede ser vencido. Tenemos un poder más grande que nosotros mismos, un poder que no puede fallar aún cuando nosotros fallamos. Podemos evangelizar, hermanos, pero en el Espíritu, porque recibimos su poder. Es una promesa. El poder divino, el Espíritu Santo es nuestro, hermanos, para evangelizar con denuedo a todas las personas que necesitan oír las buenas nuevas del Evangelio. Por eso tenemos confianza, porque no depende de nosotros, porque es un poder siempre disponible para nosotros. Una vez más, es un poder inagotable. No tenemos que temer cuando hablamos con otros, porque tenemos el poder divino del Espíritu Santo. Pero creo que nos falta algo. Hemos visto que el poder para evangelizar es algo que recibimos de Dios, no algo que encontramos en nosotros mismos. Y que el poder es el Espíritu Santo. Pero lo que nos falta es entender prácticamente cómo el poder del Espíritu nos ayuda. Y exactamente qué deberíamos hacer por medio de su poder. Lo bueno es que nuestro texto nos dice el texto, fíjese Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Por eso, después de entender que recibimos de Dios el poder para evangelizar, y que este poder es el Espíritu Santo, en tercer lugar, en este sermón, aprendemos que el Espíritu nos da el poder para ser testigos de Cristo en todo lugar. Es decir, hermanos, el Espíritu no nos da el poder divino para que podamos jactarnos y decir que somos poderosos. No nos da su poder para que siempre hablemos de nosotros mismos y tan llenos estamos del poder divino. Él nos da poder para prepararnos para la obra. En este caso, para que seamos los testigos de Cristo en todo lugar y a toda persona. Entonces, Dios nos ha llamado, mis queridos hermanos, a ser testigos. Esto es lo que hacemos cuando evangelizamos, cuando compartimos el Evangelio. Somos testigos de Cristo. Ahora, es básica la pregunta aquí, ¿no? Pero, ¿qué significa la palabra? ¿Qué significa ser un testigo? Un testigo, hermanos, es alguien que da testimonio de algo, que habla de una cosa que ha visto. Por ejemplo, sabemos que hay testigos en los procesos judiciales, ¿no? En la corte, ante el juez. Si la persona estaba en el lugar en donde un crimen fue cometido, después de dar testimonio de lo que sucedió, puede hablar de lo que vio y tiene la responsabilidad de hablar la verdad, ser un testigo fiel. Nosotros también, hermanos, somos llamados a ser testigos fieles, a hablar de Cristo a los demás. ¿Testificando qué? Testificando en verdad de lo que Él ha hecho y lo que puede hacer para la persona. Y en verdad, el ser un testigo no es difícil. Es nada más hablar de lo que ha visto, y en este caso es hablar o testificar de lo que has experimentado para que otros también puedan experimentarlo.
No cada cristiano es llamado a predicar en el púlpito en una iglesia. No cada cristiano es llamado a ser un pastor. Pero cada cristiano, sin excepción, es llamado a ser un testigo fiel de su Señor y Salvador. Cada cristiano es llamado a hablar con otros de la salvación en Cristo Jesús. Alguien dirá, pero yo predico a Cristo por medio de mi profesión. Si usted está hablando del Evangelio mientras está haciendo su profesión, ok. Pero si usted está diciendo no, que con su buen trabajo usted está evangelizando, no es así, mi hermano, no se engañe. Su buen trabajo no evangeliza. Su buen trabajo arroja mucha luz, pero incluso esa luz es condenatoria. Lo que lo va a hacer llevar a esa persona de las tinieblas a la luz no es su buen testimonio, aunque es muy importante. Pero lo que lo va a hacer traspasar es el Espíritu Santo aplicando el Evangelio en el corazón de esa persona. Y por lo tanto es usted hablando el Evangelio. Pero aún, ya que entendemos qué significa ser un testigo, tenemos que preguntarnos, ¿testigo a quiénes? ¿A quiénes deberíamos hablar de Cristo? La respuesta, conforme a este versículo, es que tenemos la responsabilidad de ser testigos a todos. Empezando con la persona más cerca hasta la persona más lejos. ¿Por qué lo decimos así? Tenemos que regresar al versículo. Cristo le dijo a sus discípulos que tenían la responsabilidad de ser testigos del Evangelio, empezando en Jerusalén y después en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Pensando en el contexto de este tiempo, Jerusalén para los apóstoles era su hogar, la ciudad donde ellos vivían, el lugar más cerca. Judea y Samaria eran las regiones un poquito más lejanas. Judea era la región en la cual estaba Jerusalén y Samaria estaba al norte, un área donde las personas estaban mezcladas en sus razas, a los que los judíos de hecho aborrecían. Como recordamos de la historia de la mujer samaritana en Juan 4. Y obviamente hasta lo último de la tierra significa los lugares de países más lejanos. Entonces, Cristo estaba explicando que con el poder del Espíritu Santo que iban a recibir, ellos tenían la responsabilidad de predicar el Evangelio en todo lugar y a todo tipo de personas, empezando en el lugar más cerca hasta los lugares más lejanos. ¿Y sabe qué sucedió? Los apóstoles obedecieron, empezaron en Jerusalén y después se fueron a otras partes de Israel, y aunque la Biblia no lo registra, históricamente podemos leer que algunos de los apóstoles sí se fueron a otros países. Por ejemplo, hay cuentas de que algunos se fueron a África, otros que se fueron incluso a Gran Bretaña. Los apóstoles obedecieron, empezaron en su hogar, en su ciudad, y después se fueron a lugares más lejanos. ¿Cómo podemos entonces aplicar este mandamiento en el versículo 8 a nosotros mismos? Porque como dije, en este punto queremos examinar prácticamente cómo usar este poder del Espíritu que hemos recibido. Tenemos que ser testigos en todo lugar y a todo tipo de gente. Pero pensando en el mandamiento aquí para empezar en Jerusalén y después de ir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿cómo se aplica en nosotros, a nuestra iglesia, en el año 2024? Necesitamos viajar a Jerusalén, al país de Israel, y empezar a evangelizar y testificando allí, y después evangelizar en Judea, y después en compartir las buenas en Samaria, que por cierto ya no existe, y solamente después de eso regresamos a Ecuador y cumplimos la última parte, irnos hasta el último de la tierra. Yo sé que a la hermana que está en el fondo le gusta esa idea, pero no arrancamos desde ahí Jerusalén y Samaria, el último de la tierra. No, mis hermanos, la idea es que deberíamos empezar en nuestro hogar, en nuestra propia ciudad, con las personas más cercanas con nosotros, con nuestras familias, con nuestros amigos, nuestros compañeros. Ellos, mis hermanos, son nuestro Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria. Para testificar de Jesús no tienes que viajar a otro país, es necesario empezar donde ya estás. Personas con las cuales te estás rodeando, que necesitan a Cristo. Personas como tu familia, personas en tu trabajo, tu casa puede ser tu Jerusalén, tu trabajo puede ser tu Judea y Samaria. Y es allí que la iglesia local normalmente crece. No es malo, hermanos, ir a la calle, por supuesto, y predicar. No es malo compartir el Evangelio con personas desconocidas, por supuesto. De hecho, deberíamos. Pero aún en esta iglesia, ustedes saben que el testimonio más fuerte normalmente lo podemos dar en medio de nuestro familiar o de un amigo.
Entonces, en este año, pide a Dios, hermano, que te ayude a ser un testigo en tu Jerusalén, en tu casa y en tu trabajo. Pero obviamente no podemos olvidar lo que dice el final del versículo, que somos mandados a ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, tenemos que estar dispuestos, mis queridos hermanos, y escuchen con mucha atención. Debemos estar dispuestos a ir más lejos, si así Dios lo quiere. Y aquí usted tiene que detenerse. Usted tiene que estar dispuesto incluso a ir más lejos. Y eso significa salir de la comodidad que tiene. Si Él nos llama a salir de nuestro hogar y servirle en otro lugar, en otra ciudad, en otro país. Es decir, no todos son llamados, hermanos, a ser misioneros e ir y predicar el Evangelio en otras culturas, pero algunos sí lo son. No sé si Dios te está llamando a ti para ser misionero y salir de aquí, pero puedo decirte que si eres un cristiano, tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado. Tal vez Dios nunca va a llamarte a ti, tal vez va a llamar a nada más, te va a llamar nada más a que trabajes en tu Jerusalén, pero tienes que estar sometido a la voluntad de Dios y obedecerle si así te llama. Y quiero enfatizar, hermanos, esta necesidad de estar dispuestos. Y quiero que los niños que están aquí me miren. Niños, mírenme acá. Mateo. Mike, perdón. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Escúchenme, chicos. Escúchenme, chicos. Niños que están aquí. Dios posiblemente los pueda llamar a predicar el Evangelio a otras partes del mundo. Y tienen que estar dispuestos. Tienen que estar dispuestos a abandonar a los padres para ir a predicar el Evangelio. A ti también, Charito. También puedes estar dispuesto, también puedes el Señor llevarte a otro lado. Dejar a tu familia y estar dispuesto a aquello. Quiero enfatizar esta necesidad a estar dispuestos. Jóvenes que están aquí, niños que están aquí, Dios los puede estar llamando a esto. En lo particular, creo que el Señor me llamó a mis 17 años. Ahora, Dios no siempre llama a una persona de esa edad, pero es posible que hayan jóvenes o niños aquí en el cual el Señor los esté llamando a ser misioneros en otro lugar. Ustedes tienen que estar dispuestos a someterse a la voluntad de Dios, niños, jóvenes. Y ustedes como papás, ¿dónde están los padres aquí? Nosotros como padres debemos estar dispuestos también a dejarlos ir. Cosa que es difícil para un padre y una madre ecuatoriana. ¿No es cierto, Marta? Pues tenemos que estar dispuestos a dejarlos ir. Yo sé que aquí tenemos este mandamiento, hermanos. Algunos son llamados a ir hasta lo último de la tierra, pero aún así no eres llamado a ser misionero. Todavía es posible obedecer esta parte del mandamiento para evangelizar hasta lo último de la tierra, porque aunque no todos van, todos pueden y deben, incluso orar. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 9:38, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Todos nosotros deberíamos orar que Dios envíe personas a ir hasta lo último de la tierra. Otra vez, empezando con una buena disposición a ir tú mismo, o permitir que tu hijo o tu hija vaya. Pero sin duda nuestra responsabilidad es orar que Dios envíe más obreros, más misioneros a la cosecha. Es decir, la oración es una parte esencial de la evangelización, ya sea aquí en nuestras familias o nuestros amigos, o como misioneros en otra parte del mundo. Porque como lo hemos visto antes, no hacemos nada en nuestro poder si no recibimos lo que necesitamos de Dios por medio del Espíritu Santo.
Antes de hablar de Cristo, necesitamos, hermanos, estar conscientes que tenemos que orar. Necesitamos orar por los incrédulos en nuestros tiempos personales con Dios. Y necesitamos orar como iglesia en nuestras reuniones de oración para los incrédulos, ya sea aquí o en otras partes del mundo. Es esencial que oremos como iglesia. Formamos parte de esa parte del cuerpo de Cristo y es vital que nos reunamos, que todos, cuanto sea posible, sin excusas, sin razones no válidas, estemos aquí siempre en el tiempo de oración como iglesia. Orar por los incrédulos. Orar por los incrédulos que vienen a nuestra iglesia y en nuestras familias, como los incrédulos en otras partes del mundo. Enfatizo otra vez, mis hermanos, ya que estamos empezando un nuevo año, es una buena oportunidad a determinar a estar aquí en la iglesia, los días del Señor y en todas las reuniones, para que como iglesia crezcamos no solamente en número, sino en nuestra santificación, en nuestra unidad y experimentando más del poder de Dios en medio de la oración. La otra cosa que cada persona puede hacer para que el mundo oiga del Evangelio es dar a Dios, ofrendar en medio de la iglesia, porque así podemos evangelizar hasta lo último de la tierra por medio del dinero que la iglesia usa para apoyar a los que sí han ido. Tal vez tú no puedas ir, pero puedes dar tu dinero para que Dios envíe a otros a ir y compartir el evangelio a los incrédulos en otras partes del mundo. En cuanto a este punto, mi hermano, es mi deseo que crezcamos. Hermanos, normalmente oramos por el porvenir del otro, y ustedes lo saben. Normalmente oramos por eso. Y de hecho, lo hacemos con limpia conciencia, porque el Señor Jesucristo nos dio la libertad de que oremos por el pan nuestro de cada día. Y eso tiene que ver con nuestro trabajo y tiene que ver con fructificar, crecer. Pero mis hermanos, no solo es mi deseo que todos ustedes crezcan económicamente, sino que mi deseo es que crezca también en fe. Que crezcamos en el hecho, por ejemplo, de dar sacrificialmente. No solo buscando cumplir con la letra, sino también con mucho derrame hacia Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, para concluir este mensaje que arrancamos en la mañana, el evangelizar, mis queridos hermanos, es un mandamiento. Y lo quiero volver a enfatizar como lo hice en la mañana. Predicar el evangelio, hermanos, es un mandamiento. Y por lo tanto, cuando no evangelizamos, pecamos. Evangelizar es un mandamiento, es la responsabilidad de cada cristiano. Necesitamos despertarnos de nuestra pereza y de nuestro miedo y hablar de Cristo, hablar de la salvación con todos. Pero lo bueno, el ánimo que hemos recibido hoy de este pasaje, hermanos, es que no lo hacemos en nosotros mismos. Recibimos poder divino para cumplir esta responsabilidad. Recibimos el poder que es el Espíritu Santo, morando y obrando en nosotros, para que podamos ser testigos a toda persona en todo tiempo. Él nos da la capacidad, nos ayuda a hablar con denuedo a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo de la clase. Y a veces prepara a la persona para ir aún más lejos. Pero lo más importante, lo que quiero que tomemos con nosotros mientras salimos, hermanos, de esta reunión, lo que quiero que sea la aplicación práctica para nuestras vidas hoy y en todo lo que es este año, es que tenemos que evangelizar. Que deberíamos querer evangelizar, pero lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Podemos evangelizar en el Espíritu porque es Él que nos provee con el poder para evangelizar y para ser testigos de Cristo en todo lugar. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos.